Bueno, pues buenos días a todos los internautas de Red Local de Prensa, a todos los amigos de las cabeceras de Red Local que tenemos en la provincia de Sevilla. Hoy nos acompaña el señor Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE de Andalucía. Señor Jiménez, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, que sé que esta semana de conmemoración, ¿no?, del primer año de gobierno está siendo delicada. Me gustaría empezar por ahí, ¿no?, por hacer un poco un balance de este primer año de gobierno de coalición con Izquierda Unida. Bueno, yo creo que ha sido un año fundamentalmente de mucho trabajo y de mucho esfuerzo para sacar adelante la comunidad autónoma. Ese era el encargo que nos dieron los andaluces con su voto el 25 de marzo y a eso le hemos echado todas las energías, toda la capacidad y todo el compromiso de un gobierno que no se ha resignado. Y un gobierno que ha cumplido con la palabra que se le dio a la ciudadanía, y es que ante una situación de crisis tan difícil como la que estamos viviendo, Pepe Griñán le dijo a los andaluces que iba a combatir la crisis económica, que iba a hacerlo defendiendo nuestro modelo social, el estado del bienestar, que iba a hacerlo defendiendo Andalucía y que además iba a hacerlo preservando los elementos que son indispensables en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y eso se ha hecho con muchas dificultades, porque ha habido una estrategia muy clara por parte del gobierno del Partido Popular desde el primer minuto de asfixiar económica y políticamente a Andalucía, y sin embargo, a pesar de esa estrategia, el gobierno de Pepe Griñán ha sido capaz de combatir la crisis y de preservar los elementos esenciales del estado del bienestar, de las políticas de educación, de sanidad o de las políticas sociales. En estos últimos días he escuchado la expresión de se puede gobernar de otra manera en reiteradas ocasiones, ¿no? Diversos dirigentes del partido han comentado esa expresión. ¿En qué consiste esa otra manera? ¿Qué es lo que se diferencia del gobierno central? Bueno, yo creo que eso se puede ver perfectamente en cómo y en qué ha resultado la gestión y la acción de gobierno de Andalucía frente a la del gobierno del Partido Popular. Yo creo que en España hay un gobierno resignado. Un gobierno que ha decidido no dar una respuesta a esta situación y que se ha convertido en cómplice necesario, en colaborador necesario de la crisis. Algo que no se entiende y que los ciudadanos españoles no entienden, porque hay un gobierno que no les defiende ante la crisis y que se ha convertido en un factor más de daño hacia la familia, hacia las empresas, hacia el país en su conjunto, ¿no? En Andalucía esa no es la realidad. Aquí estamos gobernando de otra manera y haciendo otras cosas. En España hay un gobierno que ha decidido no dialogar con nadie. Y se equivoca radicalmente, porque el momento es tan difícil, estamos en una situación tan complicada que solo desde la unidad de todos, los partidos políticos, los gobiernos, de los agentes económicos y sociales, podemos salir de esta situación mediante un acuerdo y un pacto. En Andalucía, el presidente Griñán ha convocado un gran pacto, un gran acuerdo en Andalucía, respaldado y refrendado por los sectores económicos y refrendado también por los sectores sociales y culturales, que es una pieza que genera confianza y que además permite que las cosas puedan afrontarse de otra manera totalmente distinta, protegerse a los trabajadores, ayudar a las empresas a que puedan salir adelante, apoyar a los sectores que no solamente son importantes desde el punto de vista sectorial, sino también desde el punto de vista del empleo. En España han decidido, en un gesto de soberbia, pero de la soberbia de un inútil, de un incapaz, como lo es el presidente del gobierno de España en estos momentos, que no tienen que sentarse con nadie. En Andalucía hemos decidido que lo más importante, como no puede ser de otra manera, es intentar ayudar a la economía a salir adelante, pero también preservar el estado del bienestar. En España han decidido ni ayudar a la economía ni preservar el estado del bienestar, y están impulsando políticas de recorte salvaje, políticas de privatización de servicios públicos y medidas que van claramente contra la renta disponible de la familia y contra la reactivación económica, subiendo impuestos, rebajando servicios sociales, rebajando prestaciones, rebajando la capacidad adquisitiva de las pensiones. En fin, un panorama de daño terrible de un gobierno que ha decidido bajar los brazos en vez de levantarlos y de unirlos al resto de las fuerzas políticas y al resto de los gobiernos para defender a los españoles en esta situación, ¿no? Un gobierno soberbio y que no dialoga y que se hace el duro dentro de España y que después es un corderito degollado cuando sale de nuestra frontera y no es capaz de reclamar en las instituciones europeas una agenda propia que permita a España salir de este agujero. Aquí en Andalucía posiblemente las dos leyes
que más recorrido mediático y que más ríos de tinta han generado últimamente han sido la función social de la vivienda y el decreto contra la exclusión social. Se ha hablado mucho, ha habido muchas acusaciones de si no va a servir para nada. Señor Jiménez, vamos al meollo. ¿En qué consisten estas dos leyes? ¿Cuántos andaluces se van a poder beneficiar? No sé, hábleme un poco de ello. Bueno, son dos leyes muy importantes. Son dos leyes que demuestran un gobierno que ha decidido levantarse y no solamente resistir, que lo hemos hecho. Y yo creo que eso es tan importante como estas leyes que van a ir apareciendo y que han tenido una notoriedad pública muy grande, ¿no? Pero usted y yo podemos seguir llevando a nuestros hijos a un colegio público y siguen todos los servicios públicos funcionando alrededor de la educación. Usted y yo podemos seguir yendo a hospitales públicos si así lo necesitamos, y porque aquí no se han privatizado los hospitales públicos y aquí no se han cerrado puntos de urgencia ni se han puesto en tela de juicio la prestación de servicios esenciales. Y esas leyes son dos leyes que vienen a mostrar claramente que es posible gobernar de otra manera y que es posible plantarle cara y levantar un muro de derechos con la ley en la mano para defender a los ciudadanos ante las agresiones de esta situación que estamos viviendo y defender a la familia. La primera es una medida absolutamente indispensable, y es que se estaba produciendo en Andalucía y se sigue produciendo en España un castigo terrible a la familia que ya han tenido el castigo de haber perdido su puesto de trabajo, y es que además ahora, por no poder pagar su hipoteca, se estaban quedando sin su vivienda. ¿Qué hemos decidido? Pues reforzar una ley, la Ley del Derecho a la Vivienda, que elaboró el gobierno andaluz en el año 2010, y incorporar dos elementos que a nuestro juicio son muy importantes. Dos conceptos. El primero, no debe haber ni viviendas sin gente dentro, ni gente sin vivienda. Y en estos momentos hay más de 600.000 viviendas vacías en Andalucía, cuando hay miles de ciudadanos en Andalucía que no pueden acceder a una vivienda. ¿Qué hemos decidido? Estimular a las grandes inmobiliarias y a las entidades financieras a que el parque de vivienda que tienen lo pongan de manera barata en el mercado, asequible y accesible en el mercado, para garantizar que funcione mejor el mercado de la vivienda y que se pueda acceder a viviendas de alquiler en unas condiciones razonables. Además, de manera pública, para que fiscalmente las cosas estén claras y tanto quien alquila como el que alquila pues puedan tener los beneficios último y las cargas fiscales que correspondan a aquellas empresas que están ganando dinero por alquilar vivienda. Algo muy sencillo. Y segundo, hemos incorporado un elemento también, y es que para evitar desahucio, aquellas familias que están en una situación de exclusión, una situación de que se salen de su casa y se quedan en la calle, absolutamente en la calle, porque no tienen otra alternativa, plantear lo que es una expropiación. Se llama una expropiación del uso, de manera que al banco que va a desahuciar a una familia, la Junta de Andalucía le dice: no, mire usted no va a desahuciar la familia, yo le expropio el uso, no la propiedad. La propiedad sigue siendo suya, pero el uso durante 3 años se lo expropio, lo pongo a disposición de esa familia no se desahucia, y esa vivienda, por cierto, paga su comunidad, cosa que no están haciendo ahora las entidades financieras, que están arruinando muchas comunidades de vecinos porque no están pagando su comunidad de vecinos, y esa familia tiene una vivienda durante 3 años por la que paga, por cierto, un alquiler social, pero paga por esa vivienda, con lo cual evitamos el drama de los desahucios, en vista de que el gobierno de España ha decidido cruzarse de brazos y no hacer nada para evitar esa situación. Y la segunda ley es una ley, pues una ley dura tener que ponerla en marcha, pero absolutamente indispensable hacerlo, porque esta situación de crisis está llevando a una situación de pobreza a muchas familias. Y lo que más nos preocupa es que el gobierno de España ha decidido ponerse una venda ante esa realidad. Miren, hace como 1 mes y medio aproximadamente, UNICEF sacó un informe sobre la situación de la pobreza infantil en España, y decía que el 26% de las familias españolas tienen niños en riesgo de exclusión. 26%. 26%. 1 de cada 4.
riesgo. En Andalucía un 24%, es decir, 2 puntos menos. Sin embargo, en Andalucía hemos decidido ponernos en marcha, reconocer las dificultades que tenemos y combatirlo. Y hemos puesto en marcha un decreto que va a crear empleo para esas familias que están en situación de exclusión, porque una renta vinculada al empleo es el mejor camino, y 100.000 ciudadanos van a beneficiarse de esa medida en Andalucía, que están en situación de exclusión. Hemos decidido reforzar los servicios de dependencia para atender también con empleo nuevo que se crea a las familias que están pasando por una situación complicada y que necesitan la atención de la dependencia. Vamos a acelerar la concesión del salario social a aquellas familias que no tienen otra renta y que solo con el salario social van a tener un pequeño ingreso, pero un ingreso al fin y a la postre en su vivienda. Y después hemos tenido que aprobar una norma en la que el Gobierno de la Junta de Andalucía va a destinar más de 3.000 millones de pesetas, por encima de los 18 millones de euros, a garantizar que los niños en Andalucía, que están en una situación difícil, puedan hacer 3 comidas al día. ¿Esto es duro? Claro que es muy duro, pero más duro es no atender esa realidad, porque hay muchas familias cuyos hijos solo comen bien cuando van al colegio y comen en el comedor del colegio. Esa es la realidad que esta crisis está generando, y a esa realidad no le vamos a dar la espalda bajo ningún concepto. Y que digan lo que digan, que ladren lo que quieran ladrar los portavoces del Partido Popular, que han atacado a Andalucía sin ver la dura realidad que tienen a su alrededor. Pero bueno, cuando esos bulldogs ladran, entendemos que estamos atinando, como cuando el señor Botín, representante de esa banca que acaba de darle, después de arruinar a este país 80 y tantos millones de euros, 85 millones de euros a un ciudadano por jubilarse, ha atacado nuestras medidas contra los desahucios, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que habíamos acertado plenamente la medida. Señor Jiménez, a eso quería volver, porque evidentemente la Ley de Función Social de la Vivienda a la banca no le habrá hecho ninguna gracia, y al fin y al cabo, para reactivar la economía, el crédito debe fluir desde las entidades bancarias. ¿Teme algún tipo de represalia por parte de la clase bancaria no. por esta medida? No. No sé si me explico. No tememos ninguna represalia. Hasta ahí podíamos llegar. Que quienes nos han traído a esta situación, quienes no están respondiendo al todo el esfuerzo que están haciendo los españoles para sacar a flote la gestión desastrosa que han hecho de las entidades financieras en este país, quienes han recibido más de 40.000 millones de euros, que significa 3,5 puntos de la riqueza nacional inyectados en las entidades financieras, y no están respondiendo, devolviéndole a las empresas y a la familia crédito para que esta situación pueda mejorar, se atrevan encima a atacar a un gobierno legítimo porque han decidido legislar para proteger a los ciudadanos. Si se atrevieran a eso, yo creo que habría una respuesta social y política de unas dimensiones en las que ya la gente terminaría reaccionando, yo creo incluso con ira, ante quienes nos han traído a esta situación y encima no están dispuestos a hacer nada por ayudarnos a resolverlo, ¿no? No se van a atrever. ¿No cree usted que haya fricción en ese tema? No se van a atrever. Y tienen que empezar a entender que en una democracia el poder económico y el poder financiero tiene que subordinarse al poder político, porque un poder, el suyo, vendrá del dinero, pero el poder político viene de la decisión de los ciudadanos, y por encima de eso no hay nada en una democracia. Cambio de tercio totalmente. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias es otro tema que está ahí bloqueado, que hay cruces de acusaciones de un lado hacia otro. ¿Qué hace falta para desbloquear ese tema y empecemos a caminar hacia adelante? Hace falta vergüenza, lo que no hay en estos momentos en el Partido Popular, y en la que la persona que está usurpando la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de manera absolutamente espuria y de manera absolutamente irregular. Lo que hace falta es que se cumplan las normas, como en cualquier institución o en un Estado de Derecho, que se cumplan las normas. Y la señora Muñoz debe ser que se ha contaminado de alguna gente que pulula a su alrededor en Marbella, ha decidido contravenir
las normas de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y la manera de resolverlo es que la señora Muñoz convoque a los órganos legítimos de la Federación y de manera democrática se pueda elegir a los dirigentes, ¿no?, de la Federación. ¿Por qué no lo hacen? Por una razón muy sencilla, porque el gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha un proceso de desmontaje de la democracia municipal, borrando del mapa a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, es lo que pretenden, llevándose las competencias de esos municipios a las diputaciones provinciales, para una vez esos servicios públicos en las diputaciones provinciales se verá que no se pueden prestar, porque es imposible atender a toda la población de municipios de menos de 20.000 habitantes de las diputaciones provinciales, se verá que eso no es posible y le entregarán por un proceso de privatización trucado para que sus amigos salgan beneficiados los servicios públicos esenciales que se prestan en los municipios. Ese es el plan, y la señora Muñoz es cómplice de esa estafa, por eso tiene secuestrada la FAN, para evitar que la FAN pueda decir claro y alto que se está intentando acabar con la democracia municipal, llevarse los servicios públicos de los municipios y convertir poco más o menos a los municipios en urbanizaciones, sitios donde vive la gente, sin servicios, y aquellos servicios que quieran tener la gente pues tendrán que pagarlo, ¿no? Ese es el modelo que le gusta al Partido Popular, pero no lo van a conseguir, entre otras cosas porque hay gente dentro de su propio partido que han decidido que eso no salga adelante. No ha habido ningún acercamiento, no ha habido ninguna manera de intentar... Con alguien que está cometiendo una ilegalidad nosotros no vamos a sentarnos. Con quien está cometiendo una ilegalidad no vamos a sentarnos. Hasta que la señora Muñoz no convoque los órganos para la renovación del gobierno de la FAN, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada en esa dirección. Son muchos temas y poco tiempo el que tengo. No me gustaría dejar pasar el famoso tema de los ERE para hablar, señor Jiménez. Ha habido una comisión parlamentaria. Me gustaría saber su opinión personal sobre la comisión parlamentaria, sobre las conclusiones a las que se llegó, y también sobre las manifestaciones del consejero de Justicia, Emilio de Llera, en la que afirmaba que le sorprendía que no se imputara al señor Viera. No sé, ¿cómo ve todo este...? Bueno, yo creo que la respuesta... Si usted me permite, no voy a hacer más valoraciones del comportamiento de unos presuntos delincuentes, que yo creo que se explican solos y que han hecho un daño muy grande a la política en Andalucía y que han hecho un daño muy grande también a los presupuestos que estaban previstos para atender nada más y nada menos que a las empresas y a los trabajadores que están en dificultad, ¿no? Yo creo que merece la pena resaltar la respuesta de un partido y de un gobierno, del Partido Socialista y del gobierno ante esa situación, ¿no? Que ha sido una respuesta de compromiso en el esclarecimiento de la verdad, de un gobierno que fue quien denunció ante la Fiscalía lo que estaba ocurriendo. Nosotros no hemos ocultado lo que estaba pasando. En cuanto tuvimos conocimiento, el gobierno andaluz fue a la Fiscalía a denunciar lo que estaba pasando, a llevar unas grabaciones que hacían dudar de un comportamiento de unos responsables públicos y de unos empresarios privados. Y además esa manera de responder con transparencia y con compromiso con la verdad y con la ley se ha traducido también en la creación de una comisión parlamentaria en la que han comparecido todo el que se estableció que tenía que hacerlo, ¿no? Incluidos 2 presidentes de la Junta de Andalucía, durante 2 horas y bajo juramento. Como ven ustedes, elementos que no tienen nada que ver con el comportamiento del Partido Popular en sus comunidades autónomas, en las que después de escándalos como el Gürtel, los presidentes del Partido Popular en esas comunidades autónomas ni siquiera han comparecido en su Cámara para dar explicaciones de este tipo de cosas, ¿no? No tiene nada que ver el compromiso con la verdad y con la legalidad del Partido Socialista y de nuestros gobiernos con el Partido Popular. Yo creo que ahí se ha demostrado que había una serie de señores que se habían puesto de acuerdo con una serie de empresarios fuera y dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía para enriquecerse entre ellos, ¿no? Y cometer una serie de ilegalidades. Eso se conocía desde el primer minuto. De hecho, hay atestados de la Guardia Civil del año 2010, perdón, de la Policía Nacional del año 2010 que recogía esto mismo que conocimos hace
o que se le dio relevancia hace algunas semanas, ¿no? En esa operación que se llamó Heracles, ¿no? Desde el 2010 se sabía exactamente lo mismo a lo que se le dio publicidad en la operación Heracles. Yo creo que hay claramente una intención por parte del Partido Popular de hacer una manipulación de la instrucción de ese caso, intentando sacar ventajismo y aprovechamiento político, ¿no? Intentando politizar la justicia y que se tomen decisiones judiciales por presiones políticas, y también intentar judicializar la política, ¿no? Que los ciudadanos tomen decisiones en el ámbito electoral y político por procesos judiciales. Eso es un error, y desde luego es muy preocupante si quien está propiciando esa perversión del sistema es precisamente una persona que es juez en excedencia, como es el caso del señor Zoido, ¿no? Pero bueno, eso define fundamentalmente al Partido Popular, que claramente no tiene una alternativa en Andalucía y que parece que solo intentando ensuciar la trayectoria del Partido Socialista, no lo consigue, por cierto, como ha reflejado la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que le otorgan mucho menos preocupación a los andaluces con respecto a esas cuestiones que lo hacen los españoles a la situación política en España. Parece que es la única alternativa que tiene el Partido Popular, ¿no? Y se equivoca radicalmente. Zoido se equivoca como lo hizo Arena, por eso hoy Arena es un prófugo de la política andaluza, y Zoido lo será dentro de muy poco, ¿no? Quería insistir en las declaraciones de Emilio de Llera. Son cuanto menos sorprendentes, ¿no, señor Jiménez? Bueno, yo creo que las declaraciones de Llera reflejan la preocupación de una persona que conoce la justicia, ¿no? El funcionamiento de la justicia, ¿no? Y que preocupa ver cómo algunas personas hace mucho tiempo que parece ser que puedan estar siendo investigadas y sin embargo no se articula ninguna medida de garantía, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco tienen más trascendencia, y lo que es más importante es dejar trabajar a la justicia, que la justicia haga su trabajo. Se ha ampliado de nuevo el secreto del sumario, y nosotros lo que deseamos es que cuanto antes se pueda concluir la instrucción, se pueda imputar a aquellos que hayan, a juicio de la instrucción, cometido ilegalidades, y que cuanto antes se establezcan los responsables y que los responsables paguen por lo que hayan podido hacer, ¿no? Nombraba usted hace poco, en esta intervención, al barómetro del CIS, que nos dice evidentemente que el paro es la gran lacra social de nuestro país, de Andalucía concretamente. Hemos cumplido un año. De aquí al final de la legislatura, ¿cuáles van a ser los grandes objetivos del gobierno de coalición? Bueno, el objetivo más importante es contribuir a generar las condiciones que permitan la recuperación económica en Andalucía. Y la recuperación económica en Andalucía no va a venir si no se produce en España. No es posible pensar que Andalucía es una isla en términos económicos. No lo es ni siquiera España en el contexto de Europa ni en el contexto mundial, ¿no? La economía hoy tiene una dimensión internacional, es una actividad globalizada, y por lo tanto todos los factores influyen. Andalucía debe contribuir a esas condiciones, y creemos que las decisiones y los planteamientos que está haciendo el presidente del Gobierno de la Junta van en esa dirección, ¿no? De generar un clima desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, favorable, un clima, por utilizar una expresión redicha, business friendly, que sea favorable a la actividad económica, a la instalación de actividades económicas, al apoyo a la actividad económica y al empleo, y a generar las condiciones políticas también con nuestra capacidad de influencia en España para que eso pueda producirse, ¿no? Pero necesitamos un gobierno en España que gobierne, que tome decisiones, que se dedique a coger la rienda de la economía. La economía tiene que ser una actividad privada, evidentemente, pero tiene que estar dentro de una planificación pública, porque los factores públicos son esenciales a la hora del funcionamiento y del diseño de un entorno económico, y este gobierno no lo está haciendo. Y ahí no vamos a cejar. Va a ser un objetivo muy importante el reclamar, recabar y apoyar iniciativas económicas que signifiquen estímulo al crecimiento, estímulo a la demanda interna, apoyo a los sectores productivos
más importante, modernización de nuestra estructura económica, competitividad por la innovación, no por la depresión de las expectativas y de las condiciones laborales, que es lo que ha decidido hacer este gobierno. En eso el gobierno está haciendo de nuestra economía una economía propia de los países subdesarrollados, que buscan la competitividad a través del dumping social y a través del dumping laboral. Es una triste realidad que para el gobierno de España sea un país subdesarrollado en términos económicos, pero esa es la triste verdad. Y a todo lo que no sea eso, sino que sea precisamente ganar la economía, la batalla a la crisis económica, el gobierno andaluz va a contribuir con toda su fuerza. Y desde luego lo que queremos es hacerlo, y en eso va a seguir trabajando el gobierno andaluz con iniciativas como la de la protección del deudor vulnerable para evitar que las relaciones económicas entre las grandes empresas y los ciudadanos sean las de la ley de la selva, para proteger a los ciudadanos ante las grandes corporaciones, las grandes empresas, el mercado hipotecario y desde luego defender dos cosas que para nosotros son muy importantes: el estado del bienestar en Andalucía, que es patrimonio de todos los andaluces, y la autonomía andaluza, que en estos momentos está siendo atacada todos los días por parte del gobierno de España. No me desvío del CIS, porque cada vez que sale se forma un revuelo y te deja datos muy sorprendentes, ¿no? Uno de ellos es la valoración de vosotros, permíteme que se lo comente así, de la clase dirigente. Usted, cuando está en su foro interno y ve esos datos del CIS en los que dice que la clase política de este país tiene una valoración de 1,63 sobre 10 y que es la institución menos valorada, ¿usted qué siente como dirigente político? Pues como usted comprenderá, siento pesar porque eso sea así, pero de alguna manera hay una cierta razón en que eso sea de esa manera, ¿no? Algunas razones objetivas y otras inducidas. La objetiva es que cuando un ciudadano levanta la mirada a su presidente del gobierno y ante una situación dramática de un país que tiene más de 6.200.000 desempleados, el presidente del gobierno no comparece públicamente para decir: mire usted, ante esta situación yo voy a hacer esto para resolverla, sino que se limita a pedirle paciencia a los españoles, pues evidentemente la reflexión de los ciudadanos dirá ¿para qué sirve la política si el máximo responsable o representante de la política en este país, en vez de ponerse a combatir esta situación, nos pide paciencia? Eso es normal que la gente diga: bueno, pero ¿esto para qué sirve? Y eso hace muchísimo daño. Y segundo, yo creo que hay un proceso de agresión, se ha instalado como una línea de pensamiento muy peligrosa, de mainstreaming en la sociedad española, de agresión a la política, de vulgarización de la política. En eso los medios de comunicación yo creo que están siendo muy irresponsables. Y creo que debe corregirse, porque eso solamente puede conducir a la frivolidad, solamente puede conducir al populismo, y del populismo al mesianismo, y del mesianismo al cesarismo, y del cesarismo a otras clases, a otra cosa peor. Ya falta hay poco, ¿no? muy poca distancia. Lo estamos viendo en Europa, donde países que están viviendo situaciones complicadas desde el punto de vista económico, y países que no tienen una situación tan complicada, pero que sí se ha producido una crisis institucional y de la política, pues han derivado en fórmulas políticas. En Grecia con un partido nazi, partidos ultra en otros países, Austria. Personajes como Austria, personajes absolutamente deleznables como Beppe Grillo en Italia, que le ha pedido el voto a los ciudadanos para hacer de ese voto pura y simplemente basura. En fin, personajes como Berlusconi. En fin, creo que se le está haciendo mucho daño a la política. La política es un elemento esencial del funcionamiento de la democracia, y sin democracia ya sabemos en este país lo que pasa, a dónde llegamos, ¿no? Vamos a ir acabando. El otro día decía el señor Valderas que con el pacto de gobierno está conforme pero no satisfecho. ¿Cómo es la relación? Porque es una situación inédita para el PSOE aquí en Andalucía.
¿Qué salud tiene ahora mismo el pacto de gobierno y qué augura para hasta el final de la legislatura? Muy buena, yo le pongo un ejemplo. Yo comparto plenamente ese análisis, ¿no? O sea, estamos razonablemente satisfechos, pero no absolutamente satisfechos, con 1,5 millones de desempleados en Andalucía. Habría que ser muy responsable, o Mariano Rajoy, para estar tranquilos, ¿no? Y nosotros ni somos irresponsables ni somos afortunadamente Mariano Rajoy, ¿no? Ni lo es Izquierda Unida ni lo es el Partido Socialista. Nosotros creo que supimos interpretar la voluntad de los ciudadanos de conformar un gobierno de centro-izquierda en Andalucía, lo hemos hecho, está funcionando muy bien, hay mucho diálogo entre las dos fuerzas políticas, el acuerdo de gobierno es un acuerdo público, transparente, conocido, con 250 medidas, de las que por cierto se están cumpliendo de manera muy importante ese pacto que adquirimos con los ciudadanos. Y bueno, es verdad que para las dos fuerzas políticas era una situación novedosa, pero yo creo que la responsabilidad del momento está haciendo que las cosas funcionen muy bien, no en clave interna, que es lo menos importante, ¿no? Sino en clave ciudadana, que es lo que a nosotros nos parece lo crucial, lo fundamental. En esa clave ciudadana me gustaría acabar pidiéndole qué mensaje le podría trasladar a la ciudadanía andaluza que vive quizás en sus horas más bajas en los últimos años. Bueno, yo el mensaje que quiero trasladar a los andaluces es que esto tiene solución y que la política es la solución a esta situación. El problema fue la ausencia de política y la solución tiene que ser la política. La política que se hace bien, que se hace pensando en los ciudadanos, que se hace con fuerza y con contundencia, que se hace desde la asunción de la responsabilidad y no de la resignación. La política que se hace desde el diálogo y desde la unidad para buscar soluciones de conjunto y de Estado a un problema de Estado, que es el que está viviendo en este momento España con su situación económica. Pero insistirle en que la solución está precisamente en la política. La política es un juego fundamental en la democracia en la que los ciudadanos tienen que participar, no solo cuando votan, sino todos los días, y los responsables políticos tienen que cumplir con el encargo y tienen que facilitar la participación de los ciudadanos. Y ciudadanos y políticos tenemos que cumplir con nuestra obligación. Si lo hacemos, si en la ciudadanía se despierta la autocrítica, la responsabilidad, el instinto de participar y de cambiar las cosas, y los políticos asumen también sus responsabilidades, como lo está haciendo el gobierno de Pepe Griñán en el conjunto de España, esto tiene solución. España es un país que merece la pena en todos los sentidos, y no debemos cegarnos porque ahora mismo haya un manto de pesadumbre, porque efectivamente se ven a responsables políticos que no están cumpliendo con su obligación, ¿no? Y que solo nos piden resignación ante el sufrimiento, y eso no es posible pedírselo a una familia que no sabe cómo va a salir adelante, ¿no? Pero hay otra manera de hacer la política, lo estamos demostrando en Andalucía, y con esa otra forma de hacer política y con la unidad de todos en España somos capaces de sacar, lo hemos hecho antes, este país adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Jiménez, por su tiempo, y esta es su casa cuando quiera venir. Gracias, ha sido un placer.